queremos rogarte por tu bendición en cada una de nosotras, que hables a nuestros corazones y que tú nos enseñes lo que nos quieres enseñar hoy, Señor. Ayuda también a nuestra hermana Shumai, que nos va a traer la enseñanza. Ayúdala, dale claridad de pensamiento, tranquilidad de corazón y confianza en ti, Señor, para que tú la guíes en todo lo que ahora le toca hacer para con nosotras, todo lo que nos va a enseñar. Y también para que la grabación salga bien y aquellas hermanas que lo van a escuchar más tarde también les pueda ser de mucha bendición, Señor. Gracias por ser nuestro Padre, nuestro Señor, nuestro guía y nuestro Salvador. Amén. Y nos encomendamos a ti en el nombre de tu Hijo, el Señor Jesucristo. Amén. 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 Muy bien, pues bienvenidas nuevamente. Muchas gracias por estar aquí. De gran bendición poder escuchar a la hermana Chumay con el estudio que nos está dando los viernes y que sean por muchos viernes. Y bueno, sea de bendición para cada una de nosotros, que el Señor toque nuestros corazones. Y les voy a pedir el favor que silencien los micrófonos para que no se escuchen. Y hermana Chumay, si quiere podemos empezar. Bueno, primeramente quería comentaros que traté de resumir lo que podría ser el segundo capítulo sobre el tema de la depresión, pero es muy difícil hacerlo en una sola clase. Entonces, si no os enojáis, lo voy a dar en más de una clase, porque hoy, por ejemplo, hablaríamos de lo que es la persona, el lado de la persona que está en depresión, el lado de la persona que está sufriendo. Y el viernes que viene, si logro terminar esta parte, porque imaginaros que hay gente que se hace una carrera de años para poder entender a las personas, así que es muy difícil en una sola clase hablar de este tema tan complicado, ¿verdad? No podemos entrar en detalles, pero yo os voy a dar en un aspecto general y desde el punto de vista espiritual, ¿vale? Hemos aprendido ya que la depresión viene por diferentes causas, ¿verdad? Pero bueno, lo que me toca a mí, yo os comparto lo que podemos aprender en la palabra de Dios sobre este tema. Bueno, la siguiente cosa que os decía es que la segunda clase sería la parte del que quiere ayudar o el que tiene a alguien depresivo con él y necesita saber cómo manejar eso. O que se quiere, se quiere dedicar a ayudar a las personas, porque puede ser que sea algo que tú lo haces en algún momento. Todos los cristianos debemos estar dispuestos, ¿verdad?, para ser de bendición y de consuelo y de apoyo y de socorro para las personas. Pero a veces hay personas que tienen ese don de misericordia o de servicio que el Señor les ha dado, que deberíamos todos quererlos tener también. Pero hay personas que tienen tiempo y posibilidades y a lo mejor el Señor les ha dado unas capacidades especiales de discernimiento también para ayudar a personas que conoce que están mal. Y entonces se propone, por ejemplo, quisiera ayudar a tal persona, o me voy a dedicar a orar y ayudar a tal persona, a tal otra, o tiene a alguien cercano, a lo mejor quizá en su misma casa, que sabe que está en depresión y bueno, y quiere que Dios lo use para ayudar a esa persona. Pero eso sería el otro lado, ¿verdad? Entonces hoy vamos a hablar de la parte de la persona que está sufriendo o la persona que está en depresión, ¿vale? Y hay muchos pasajes en la Biblia. La Biblia es preciosa, es la palabra de Dios. Como os decía la otra vez, para mí hay la respuesta a todo en la palabra de Dios. Lo que pasa es que a veces no lo conocemos o no lo sabemos encontrar. Os cuento una anécdota. Hace muchos años, cuando éramos misioneros en Pamplona, 1980 y algo, sí, no me acuerdo exactamente qué año, estuvimos haciendo un campamento con niños en Tudela,
no, era Estella más bien, sí, en una montaña. Y un día se nos enfermaron todos los niños con diarrea y con vómitos. Vino hasta el alcalde del pueblo a ver qué pasaba porque era era una intoxicación general, entonces estábamos todos tan preocupados y mientras llegaban los padres o los venían a buscar, pues ellos estaban muy malitos, ¿no? No sabíamos qué les había hecho mal. Y pasaron horas y ellos estaban desde el día anterior hasta el otro día, seguían vomitando, seguían unos con diarrea, otros con vómitos. Y yo aprendí por primera vez en mi vida, nunca lo había escuchado, yo era muy jovencita, era joven, ahora soy joven también, pero era mucho más joven, y una cocinera del campamento, una señora mayor, me dijo, ay, pero si tenemos el campo lleno de tomillo, vamos a hacerle té de tomillo, que el tomillo tiene antibiótico. Bueno, ¿para qué os digo? Hicimos jarras de té de tomillo. A las pocas horas andaban todos corriendo y jugando y se les había ido la diarrea, se les habían ido los vómitos. Yo aprendí en mi vida por primera vez lo que es el tomillo, que tiene antibiótico, y teníamos ahí la montaña llena de tomillo. Entonces a veces pasa eso en la Biblia, que nosotros no sabemos encontrar lo que Dios nos quiere decir, pero la Biblia tiene la respuesta a todo. Yo tenía una canción cuando era joven que me encantaba, la cantábamos los del grupo de jóvenes, que decía, tenía una estrofa y media era, ¿no? Y decía, lámpara es a mis pies tu palabra fiel, ella me enseña el camino para ir a ti, solo en ella encuentro una guía que en caminos rectos no tropezaré. Entonces un día estuvimos en nuestra iglesia en Uruguay haciendo una reunión especial por el Día de la Biblia, porque es en septiembre el Día de la Biblia, y a mí se me ocurrió pensar todas las cosas, o muchas cosas que decía la Biblia, que era la palabra de Dios, y ponerlas en versos. Entonces os lo leo, fijaros, cada uno está basado en un versículo de la Biblia. Es martillo fuerte que quebrantará al más duro corazón que no quiere creer. Yo me rindo a tus pies, sabio Salvador, hazme tierno y obediente, que viva en tu amor. Un espejo que refleja cuando estoy mal, y la imagen que yo veo tiene que cambiar. Me hace ir a ti, Señor, a buscar perdón, para que mi vida toda brille como el sol. Es espada de dos filos que penetrará a lo más profundo de mi ser, revelará. Cuánto hay desconocido, tú sabrás, mi Señor. Yo me expongo a ella con un dócil corazón. Tu palabra, oh Señor, es el agua pura que refresca y limpia cada rincón de mi ser. Cuando leo atento en ella mi pecado puedo ver y aprendo agradecido que perdonas cada vez. Como fuego abrasador quema mi maldad y me purifica cada día más. Como oro muy valioso llegaré a ser. En tus manos amorosas mi alma he de poner. Pan y agua viva tu palabra es, alimento que en el mundo no encontraré. Mi alma nunca tendrá hambre ni tampoco sed. Suple con fidelidad toda mi necesidad. Y así tantas otras cosas que podríamos decir de la palabra de Dios. Por eso yo creo en ella, hermanas. Yo creo en la palabra de Dios. Yo creo el poder que la palabra de Dios tiene en el ser de las personas, en el alma de las personas. Yo sé que hay mucha gente que usa la palabra de Dios mal y que han hecho mucho daño usando versículos mal usados, sacados de contexto, pero eso no quiere decir que la palabra de Dios no sea lo mejor que el ser humano necesita. Yo pensé para poder sacar algunas enseñanzas en cuanto a la actitud o cómo tiene que presentarse delante de Dios una persona con depresión. Vamos a pensar en una creyente, ¿vale? Porque yo les estoy hablando a hijas de Dios. Es diferente cuando una persona no tiene al Señor, ¿verdad? Si alguna está escuchando este estudio y todavía el Señor no está en su corazón, entonces tiene que empezar por ahí, porque es la única manera
que tú puedes tener relación con Dios y Dios puede hacer una obra en tu vida. Y vamos a ver una historia que hay muchas historias en la Biblia que podríamos tomar, ¿verdad? Porque cada una tiene su enseñanza maravillosa. Pero hay una que está en Juan, capítulo 4, versículo 1 al 42. Y empieza diciendo así: cuando pues el Señor entendió que los fariseos habían oído decir, Jesús hace y bautiza a más discípulos que Juan, aunque Jesús no bautizaba sino a sus discípulos, salió de Judea y se fue otra vez a Galilea. Está hablando de Jesús, ¿no? Vino pues a una ciudad de Samaria, y le era necesario pasar por Samaria, justo que lo tengo subrayado y no lo estaba diciendo. Vino pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar, junto a la heredad de Jacob, que Jacob dio a su hijo José. Bueno, eso es una historia muy importante. Acuérdense lo que pone acá, y le era necesario pasar por Samaria. Yo les voy a mostrar, a ver si me deja correr la diapositiva. Ahí va. Este es un mapa. Judea está en el sur y Galilea estaba en el norte y Samaria estaba en el centro. Entonces, ¿qué hacía el pueblo judío? Eso lo sabemos por historiadores y por personas que escribieron de esa época. Se llevaban mal con los samaritanos, porque los samaritanos eran una mezcla de judío o israelita con otras naciones. Entonces se llevaban mal porque además ellos adoraban en Samaria, tenían su templo y ellos no estaban en Jerusalén con los demás, o sea, no los veían bien. Incluso acá en esta historia dice que no se hablaban siquiera. Y todos daban la vuelta para no pasar por el centro de Samaria. Cuando iban de Judea a Galilea, daban toda la vuelta para no pasar por donde los samaritanos. Pero Jesús dijo que para él era necesario pasar por Samaria. Al Señor no le importó eso. Y bueno, y dice, cuando pues el Señor entendió que los fariseos habían oído decir, como leímos, él se fue, pero era necesario pasar por Samaria. Muy bien. Entonces, ¿qué es importante entender en este pasaje? Entender que Dios te ha creado, te ama. ¿Por qué digo esto? Porque Jesús quiso pasar por Samaria, porque había alguien que estaba sufriendo en Samaria y que él quería ir a ver, quería visitar, quería estar con esa mujer. Era una mujer que él sabía que ella estaba ahí necesitada. No era una casualidad que Jesús quiso pasar por Samaria. Y esto nos habla de que no importa las voces que estés escuchando en tu cabeza, no importa las voces que estés escuchando de fuera de ti o dentro de ti, que no sirves para nada, que no vales nada, que nadie te quiere, que tú no eres importante para nadie. Cualquier cosa negativa que puedas escuchar, destructiva, no puedes escucharla. Y más si eres una hija de Dios, porque Dios te ha creado, Dios te ama como amó a la samaritana. El Señor sabe quién eres. Él te creó a su imagen y semejanza. No hay cosa más triste para mí cuando en Uruguay, en mi país, veía gente revolviendo los contenedores de basura. Siempre me dolió tanto eso, porque yo creo que somos hechos a la imagen de Dios y somos valiosos para Dios, tan valiosos que Él vino a dar su vida por cada persona, vino a morir el Señor. Entonces nadie puede decir eso, es una mentira del diablo. Entonces vamos a empezar por ahí. El Señor conoce tu vida y sabe quién eres, sabe tu nombre y sabe lo que estás pasando. Y sabe lo que necesitas. Y no solo eso, Él viene a buscar a la samaritana. Y el Señor viene a buscarte a ti o no. Él vino desde el cielo pensando en que tú
podías ir al cielo y estar con Él. O sea, Él no se quedó allí feliz y nos dejó a toda la humanidad que nos perdiéramos. El Señor vino hacia nosotros. Él empezó, Él ya desde el Edén se lo dijo a Adán y Eva, que mandaría a un Salvador. El Señor sabe que tú eres cuerpo, alma y espíritu. El problema más grave que tienes es tu condenación eterna y que seas salva. Porque dice Romanos 3:23 que por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. O sea, nosotros ya nacemos separados de la gloria de Dios por nuestro pecado. Entonces, si no arreglamos ese asunto, ¿cómo vamos a tener esa relación con Dios? Porque estamos separadas acá en la vida y después cuando nos morimos, separados de Dios para siempre. Hay hombres y mujeres que se suicidan pensando que esa es la solución para el sufrimiento, para los problemas, cuando se están lanzando a un estado que ya no tiene remedio, porque mientras estamos acá en la vida esta de la tierra, tenemos la oportunidad de arreglar nuestra relación con Dios, pero si nos morimos, ya no tenemos más esa oportunidad, ya hemos elegido estar separados de Dios para siempre. Si será importante solucionar ese problema de nuestra vida, ese es el principal problema, más que enfermedades, más que maltratos, más de todo lo que podamos estar pasando de escasez económica. Lo más importante en un ser humano, en una persona como tú, es que tengas seguridad que Dios te ha salvado, que el Señor te ha salvado, que ha muerto por ti y tú le has creído a Él y le has recibido en tu corazón, ¿verdad? Otra cosa que necesitamos de Dios es porque necesitamos conocer lo que es el pecado y las reglas de Dios. Mire, una vez había muchas de nosotras lo conocemos, ¿verdad? Un ciego de nacimiento y se lo llevaron a Jesús, ¿no? Y entonces le preguntaron a Jesús. Al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento y le preguntaron sus discípulos diciendo, Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres para que haya nacido ciego? Respondió Jesús, no es que pecó este ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. O sea, él seguro que era pecador, ¿no? Porque todos somos pecadores, pero su ceguera no era porque él era pecador, no era por el pecado, no era un castigo por su pecado. Él había nacido ciego y Dios tenía un plan para su vida. Que ese día él iba a ser curado y él iba a dar gloria a Dios, iba a contar lo que Dios había hecho en su vida. Eso fue un caso especial en ese ciego, pero puede pasar que una persona esté pasando algo, unas circunstancias en su vida, y no es porque ha pecado, ¿verdad?, que le está pasando eso. Eso es muy importante, puede ser porque Dios quiere glorificarse en tu vida. Pero después tenemos otro caso, en Juan 8:11. Una mujer es agarrada en adulterio y entonces la quieren apedrear. Conocemos la historia, ¿verdad? Y entonces que Jesús le preguntó, no queda nadie que te condene. Y ella dijo, ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo, ni yo te condeno, vete y no peques más. O sea, ella sí estaba sufriendo toda ese revés en su vida, que estuvo a punto de que la mataran entre todos en el pueblo porque había adulterado, la habían pillado en adulterio, que estaban haciendo mal la ley porque también tenían que haber castigado al hombre que estaba adulterando con ella, pero como era una mujer en aquellas épocas vieron que las cosas se habían entendido mal como Dios mandaba hacer las cosas, las hacían a su manera, pues solamente la habían pillado a ella para apedrearla. Pero Jesús le dijo, y yo te condeno, vete y no peques más. Y después había un paralítico también en el estanque de Betesda, que Jesús le dijo que vete y no peques más para que no te venga una cosa peor. No sé qué es lo que él hacía, pero esa parálisis se ve que la había recibido como consecuencia de algo que él hacía. Entonces, por eso, uno tiene que entender todas esas cosas. El Señor te tiene que mostrar esas cosas. En Apocalipsis 2:10
tenemos la historia de la iglesia de Esmirna. La iglesia de Esmirna era una iglesia que sufría por Cristo, o sea, sufría persecución. Ellos estaban en un continuo sufrimiento y el Señor no les hace ningún reproche, todo lo contrario, les dice que Él les va a dar la corona de vida. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de vida que Dios ha preparado para aquellos que le aman. O sea, hay personas que pueden estar sufriendo por ser fieles al Señor, ¿verdad? Porque a lo mejor, miren, dice, no temas en nada lo que vas a padecer, y aquí el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados, y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de vida. A veces hay hermanos que son Esmirna en su propia casa, a lo mejor viven en un país lleno de libertades, pero ellos en su vida son Esmirna. O sea que por ser fieles al Señor, ellos sufren, por ser honestos, por ser rectos, por llevar una vida que agrada a Dios. Hay muchos aspectos en la vida de un cristiano, pues el Señor sabe, todo eso el Señor lo conoce. Muy bien, seguimos. Y, a ver, ahí está. Y dice la historia, y estaba allí el pozo de Jacob. Ya Jesús llegó a Samaria, ¿verdad? Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó así junto al pozo y era como la hora sexta. Vino una mujer de Samaria a sacar agua y Jesús le dijo, dame de beber, pues sus discípulos le habían ido a la ciudad a comprar de comer. O sea que da la impresión, por lo que nos cuenta la palabra de Dios, que estaban solos, o sea que ella estaba sola. Da esa impresión porque después ellos se sorprendieron que estuviera hablando con una mujer. Si hubieran estado más mujeres o más personas, no hubiera sido sorpresivo eso para ellos, ¿no? Entonces, eso me hace pensar en una frase que escucho muchas veces en esta época que vivimos. No te metas en mi vida, vive y deja vivir. Qué triste que es eso. Para mí es algo que el ser humano, yo creo que ha ido aprendiendo en esta vida moderna que vivimos. Antiguamente me parece que no era tan así la gente. No te metas en mi vida, o sea, no opines, no me digas nada, no me des un consejo. Y si tú estás pasando una depresión, estás mal, no tengas esa actitud, porque Dios usa a las personas también para ayudarte. Te puede ayudar a lo mejor la persona que menos te imaginas. O a veces alguna simple frase que algún hermano te dice o que te pregunta cómo estás, eso tienes que valorarlo como alguien que te ama. Yo sé que a veces hay personas que te hablan y te hacen daño, ¿no? O que no sé, que a lo mejor tú te das cuenta, ¿no? Que vienen para, no sé, para averiguar tu vida egoístamente, así como decimos en la calle, para chusmear nomás. No me refiero a ese tipo de persona, me refiero a una persona que tú sabes que te ama y que te dice, eso que estás haciendo te está haciendo daño, o está mal lo que estás haciendo, no hagas eso. Piensa que a veces puede ser Dios que manda a esa persona para que te lo dice. No rechaces todo lo que alguien te pueda decir o que alguien se preocupe por ti. Eso de vive y deja vivir es muy relativo para mí. Vive y deja vivir suena lindo, ¿no? Pero nosotros como cristianos no tenemos ningún versículo que diga eso. Al revés, tenemos que preocuparnos por los demás y tenemos que empatizar con el sufrimiento y tenemos que llorar con los que lloran. Entonces a veces hay personas que tienen esa actitud, ¿no? Bueno, yo llevo mi vida, yo estoy pasando lo fatal, pero tú lleva tu vida y déjame tranquila, no me digas nada. Bueno, ahora vamos a ver un poquito más de eso. Pero ya os digo, no lleva ninguna solución cuando uno es el que está deprimido o está sufriendo, ¿verdad? A veces pueden ser unos padres, a veces puede ser un esposo que te dice algo, o una esposa, o una amiga, una buena amiga que te quiere, una hermana de la iglesia, el pastor, o un mensaje.
Entonces debemos de tener un corazón tierno, porque Dios nos puede hablar. Otra vez, os digo que, por supuesto, yo creo que si tú eres una hija de Dios, vas a percibir y te vas a dar cuenta cuando es una persona que no te quiere ayudar, ¿verdad? Que lo que quiere a lo mejor es herirte, pero mal, o sea, porque necesita herirte o necesita destruirte, porque también el diablo aprovecha, ¿verdad? Cuando uno le damos lugar al diablo, pues el diablo se aprovecha. Si estoy tirado, él va a querer venir a hundirme más, ¿no? Pero vamos a ir con este tema siguiendo, ¿verdad? No siempre habrá un milagro, a veces las circunstancias de la vida no cambiarán, pero puedes cambiar tú. La samaritana, ahora vamos a ver un poquito de su vida. No nos dice la Biblia que Dios le cambió la vida, que Jesús le cambió la vida, pero sí la cambió a ella, y eso es muy importante. A veces Dios puede hacer grandes milagros y cambiarte muchas cosas de tu vida, pero a veces puede pasar mucho tiempo que esas circunstancias que te producen depresión, eso sí estamos asumiendo que depresión por alguna circunstancia que te rodea, a veces no puedes cambiarlo y en mucho tiempo no lo puedes cambiar o Dios no lo cambia, pero sí tú puedes cambiar, eso seguro, eso te lo puedo asegurar. Te podría contar muchos casos. Me acuerdo de una hermana, os cuento una hermana muy querida que se llama Cristina, en Uruguay. Os digo su nombre porque ella lo ha contado hasta por la radio, su testimonio. Ella tuvo una parálisis de aquellas que se te queda la boca torcida, una parálisis facial y también del brazo. Y ella entró en una depresión muy grande, porque a veces la misma enfermedad produce depresión, ¿no? Pero ella realmente la depresión, porque ella después me lo dijo, era porque no entendía por qué Dios había dejado que le pasara eso, y además que se veía inútil y se veía fea y todo eso, ¿no? Y entonces estaba en una depresión tan profunda que ni hablaba, os digo de verdad. Entonces su esposo, ella iba a otra iglesia, yo no sabía lo que a ella le había pasado. La conocía, pero no estaba al tanto de lo que le pasaba en ese momento. Entonces su esposo me pidió a ver si yo podía ayudarla y la trajo a casa. Entonces estaba tratando de hacerle preguntas, yo usando mis métodos que siempre te dicen en consejería, que tienes primero que escuchar y tienes que preguntarle. Entonces yo trataba de hacerle preguntas para ver qué le pasaba, por qué estaba así, pero ella no hablaba nada. Me miraba con la mirada perdida y no me respondía. Os digo de verdad que era doloroso verla, pobrecita. Y yo me sentía tan impotente. Bueno, no logré nada. La segunda vez que vino, una vez a la semana nos veíamos, yo pensé, bueno, le voy a contar una historia, ya que ella no me pregunta nada, le voy a contar una historia y a ver qué dice ella. Entonces agarré una clase de niños que se llama de Copito de Nieve, no sé si alguno de vosotras lo conoce, que es un corderito que se va, está basado en la parábola en el pasaje del buen pastor, ¿no? De Jesús. Se va el corderito y el pastor va a recogerlo. Entonces usé incluso figuras que usaba con los niños, un libro, y se lo conté nomás, como el pastor había dejado todas las ovejas para irse a buscar a esa ovejita que se había caído y se había quedado enredada en un zarzal y todo eso. Entonces ella me escuchó, y al final dijo alguna cosa. Bueno, así fuimos poquito a poco, pero os digo, el Señor fue tan hermoso como le curó a ella, poco a poco como fue restaurándola, que ahora ella tiene un programa en la radio, y a pesar de que todavía tiene dificultades para hablar con su cara y todo, pero ella ayuda a personas en la radio y hace entrevistas, y tiene un ánimo siempre de seguirla luchando, y siempre hay que ir para adelante. Y bueno, así os podría contar muchos casos que he visto como Dios puede cambiar a la persona totalmente. O sea, el Señor no le sacó totalmente esa parálisis, aunque ella mejoró muchísimo.
haciendo terapia y todo eso, pero la cambió a ella es otra persona ahora. Bueno, ella siempre dice que es ahora mejor, una cristiana más fuerte que antes, pero bueno, así pasa, el Señor es precioso. Bueno, y sigue la historia y dice, la mujer samaritana le dijo, ¿cómo tú siendo judío, porque Jesús le había dicho que le diera de beber, me pides a mí de beber que soy mujer samaritana? Porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Ella ya se sorprendió, ¿verdad?, de que Jesús se dirigió a ella. Respondió Jesús y le dijo, si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice, dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. La mujer le dijo, Señor, no tienes con qué sacarla y el pozo es hondo. ¿De dónde pues tienes el agua viva? ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo, del cual bebieron él, sus hijos y sus ganados? Respondió Jesús y le dijo, cualquiera que bebiere de esta agua, volverá a tener sed. Mas el que bebiere del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. La mujer le dijo, Señor, dame esa agua para que no tenga yo sed, ni venga aquí a sacarla. Era una mujer, como pongo acá en el bosquejo, era una mujer seguramente solitaria y que sufría mucho. ¿Y sabéis por qué? Porque en esa época normalmente yo me he fijado y he leído de estas costumbres que para asegurarme que es así y es así. Las mujeres normalmente iban juntas al pozo, porque el pozo estaba fuera del pueblo, entonces era peligroso una mujer ir solita al pozo. Entonces normalmente iban a las mismas horas, iban las mujeres juntas. Ahora, ella, había una razón seguramente por la que estaba sola, y lo vamos a ver después, pero era una mujer que estaba sufriendo, sin duda, rechazo de otras mujeres y frustración. Y eso es un punto muy importante, tienes que reconocer claramente que necesitas a Dios. Él está en la intimidad y en la soledad, como le pasó a la samaritana, que se encontró con Jesús, ahí solos, los dos. Dios no se molesta que le preguntes, que quieras entender, que tengas confianza en Él. Como ella le dijo, ¿cómo me pides a mi agua? ¿Cómo me hablas si yo soy mujer samaritana? Los judíos y los samaritanos nos hablamos entre sí. Bueno, ella se paró a hablar con él. Qué bueno que se paró a hablar y no se fue, ¿verdad? Ahora, Santiago 1:2-7 dice, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Una de las cosas que uno necesita cuando está en depresión y en dolor continuo, es sabiduría para entender las pruebas. A veces no entendemos, como le pasaba a Cristina que os contaba, no entendemos por qué tenemos esas pruebas, no entendemos por qué la vida ha sido así para mí y para otro no. Pero pídala a Dios, dice acá, que Él da a todos abundantemente y sin reproche y le será dada. El Señor te da sabiduría para cómo manejarte en esa prueba que estás pasando o en ese sufrimiento que estás pasando, para entender por qué lo estás pasando, porque tienes que entender por qué. A veces hay razones, a veces no hay razones. Entonces, toda esa sabiduría que necesitas, Él te la puede dar. Jesús no tuvo prejuicios con ella. En Hechos 10:34 dice el Señor que Él no hace acepción de personas. ¿Se acuerdan de ese texto? Entonces Pedro, abriendo la boca, dijo, en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas. Él no tuvo ese prejuicio de que yo soy un rabino o soy un maestro, como voy a estar hablando con una mujer, que eso no era normal en esa época, o que ella era samaritana, por ejemplo, o la vida que ella llevaba tampoco. El Señor no tiene prejuicio, Él no tiene miedo de hablar con la samaritana. Así nosotros debemos de ser confiados con Dios, que Él no está rechazándonos cuando nosotros estamos mal, y más si somos hijas de Dios. Entonces una hija de Dios
es muy triste que esté deprimida, deprimida, y no quiera ir a Él para decirle lo que le pasa, cuando el Señor está dispuesto a escucharnos, ¿verdad? Otra cosa, no dejes pasar más tiempo, porque cada vez puede ser más grave, tanto física como espiritualmente. Una depresión no se puede dejar así nomás. Qué bueno, como os decía antes, que la samaritana no se fue y se quedó hablando con Jesús, porque hay que tratarlo, porque como vimos en el otro estudio, la depresión en sí no es algo malo, es algo normal en el ser humano, la tristeza, el dolor, el sufrimiento. Pero si tú lo dejas y lo dejas ya como un estado continuo, eso te puede llegar a hacer a que termine siendo una mentirosa, porque vas engañando a todo el mundo, haciéndole creer una cosa que no eres, o también te puedes volver violenta, o te puedes entrar en el pecado de la pereza, porque ya te acomodas, o qué sé yo, tantas cosas, coger un vicio, un mal hábito, que te hace como un escape de la depresión. Entonces, por eso, incluso físicamente te puedes enfermar. Hay enfermedades que producen depresión, ¿no? Eso es así. Pero también hay depresiones que empiezan por lo espiritual y lo emocional y terminan afectándote físicamente. Eso también lo enseña la Biblia. O sea, empiezas a enfermarte con fibromialgia, puedes coger cáncer, puedes enfermarte de los huesos, puedes estar toda contracturada, muchas cosas que te pueden causar la depresión. Entonces, tienes que poner atención, no es algo que no tiene importancia. Fijaros que cuánto amaba el Señor a la samaritana, que se fue a través de Samaria y se fue a propósito a pasar por ese pozo, porque sabía la necesidad de esta mujer, ¿verdad? Entonces, búscale a Dios en oración y con la Biblia. Yo te lo recomiendo con todo mi corazón. Yo sé que eso, hay gente que diría, tú la Biblia, solo la Biblia. Pues sí, como decía antes, es como el tomillo en aquella montaña, en el campamento. Si no sabes usarla, entonces puedes hacer daño, o te puede hacer daño porque la interpretas mal, pero si tú sabes que alguien te puede ayudar a entenderla, si no tienes a nadie que te ayude a entenderla, pídele al Señor que te dé luz o que te mande a alguien que te la explique. Ay, yo podría contar tantas anécdotas y casos en que Dios es tan precioso, como Él contesta la oración de cualquier persona que quiere llegar a Él. El Señor dice que el que a mí viene yo no le echo fuera. Entonces, si eres una hija de Dios, ponte un método para leer la Biblia como si fuera una medicina. No cojas la Biblia por cualquier lado, a leer por cualquier sitio. Empiezas, por ejemplo, con los evangelios. Entonces vas leyendo un capítulo cada día. A lo mejor piensas que no te está haciendo nada, pero yo te aseguro que te va a ir haciendo mella, te va a ir alimentando, te va a ir sanando, te va a ir mostrando cosas el Señor. Pero no esperes sin el Señor que puedas entender tu problema espiritual, tu problema profundo. Puedes ir a un creyente si tienes la bendición, el privilegio de tener un creyente que iba cerca o que esté de alguna manera en contacto contigo, que conoce la palabra de Dios. Puedes hacer un discipulado. Aunque estés estudiando otro tema que no tenga nada que ver con la depresión, pero puedes estudiar cómo es Dios, los atributos de Dios, por ejemplo, cómo es, digamos, cómo fue la vida de Jesús, estudiar de Él. Hay tantas cosas que puedes hacer que te pueden confortar y que te pueden ayudar, porque solo Él puede transformar tu vida. Lucas 4:18 dice, Jesús dijo se paró en una sinagoga y dijo estas palabras tan hermosas: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos. Imaginaros todo eso en el plano de la depresión. O sea, el que es pobre de que ya no siente que tiene nada, el que está quebrantado de corazón, el que se siente cautivo, que es lo que hace la depresión, te mete como en una cárcel,
el que es ciego, porque no puede ver lo que le está pasando, no puede ver más allá, no puede ver el futuro, no puede ver la felicidad que puede tener, no puede ver lo positivo, porque está ciego. Se puede, dice el Señor, a poner en libertad a los oprimidos. O sea, todo es Jesús para nosotros. Él nos saca de esa cárcel que podemos tener, de esa opresión, de ese dolor que podemos estar pasando, o de esas cadenas que el diablo nos ha puesto, o de ese pecado que nos está oprimiendo, que no nos deja ser libres. El Señor puede hacerlo. Y bueno, no quiero dejar esta parte sin volver a repetir lo que dijimos en la clase pasada. Hazte un chequeo físico. No te olvides de eso, porque el cuerpo y el alma van juntos y el espíritu. Y el cuerpo muchas veces se resiente con tristezas, angustias o con pecado, y al revés, hay enfermedades y problemas físicos que afectan y hacen depresión. Entonces, siempre tienes que hacerte un chequeo físico y ver cómo estás y qué te pasa. El tema es la solución que tú des a esos problemas. Ese es otro tema, ¿verdad? Después, cree que siempre hay una salida. Dios quiere darte vida y vida en abundancia. Yo he venido para dar vida y vida en abundancia. No siempre una charla puede ver cambios. A veces, a lo mejor necesitas conversar con alguien más de una vez y tener un seguimiento de alguien que te ayude. Si no tienes a nadie, pues el Señor lo puede hacer. Pero si tienes a alguien, eso es una bendición. Quizás necesitas que te vayan ayudando, como el que tiene que hacer una terapia, que tuvo un accidente, no puede caminar, y le tienen que hacer una terapia, le tienen que ayudar a caminar poquito a poco y aprender otra vez a caminar. Muchas veces pasa eso también con el ánimo, con el alma, con los problemas emocionales, ¿verdad? Ahora, yo te pregunto una cosa que es muy importante para el que quiere ser ayudado. ¿Quieres cambiar realmente? Eso es muy importante, porque hay personas que no quieren cambiar. ¿Saben que Jesús muchas veces en los milagros que Él hizo decía, ¿qué quieres que te haga? Bueno, ¿no sorprende eso? O sea, Jesús no sabía lo que le pasaba a esa persona. Claro que sabía. El Señor sabía exactamente. Pero esa persona, necesitaba tener claro qué es lo que realmente quería. ¿Quería cambiar? ¿Quería que Jesús le sanara la ceguera? ¿Quería que el Señor le ayudara con la parálisis? ¿Qué quieres que te haga? Porque a veces hay personas que no quieren cambiar. Os podría contar también casos que he conocido, que he tenido muy cercanos, que tú haces todo lo posible, le das todo el amor que puedes, le muestras con la palabra del Señor y la persona a lo mejor incluso lo ve, reconoce todo lo que le pasa, todo lo que tiene que hacer, pero algo pasa que te das cuenta que quieres seguir en esa depresión, porque esa depresión a lo mejor pues es como, le da como esa cosa de que una excusa, puede manipular a otros, puede dejar de hacer cosas que no tiene ganas de hacer. Entonces, como está deprimido, todo se justifica con la depresión, ¿no? Ojo con eso, porque eso Dios también lo ve, y eso no es honesto delante de la gente que te rodea ni delante de Dios. Si quieres cambiar, entonces ponte a las pilas, como decimos en mi país, y bueno, a cambiar. Pero si no quieres cambiar, difícilmente Dios va a poder ayudarte y hacer cambios en tu vida. A lo mejor el Señor lo hace obligatoriamente por alguna razón. Y muchas veces es una disciplina que Dios manda a sus hijos. Pero ten cuidado, porque Dios puede dejarte y el diablo empieza a hacer de las suyas porque le das lugar al diablo. O sea que ten un corazón tierno delante de Dios y reconoce que necesitas ayuda y haz lo que tienes que hacer. Acepta esa medicina de Dios y sigue su tratamiento. No esperes cambios repentinos, ve paso a paso, poniéndote pequeñas metas
pero tienes que seguir adelante. Ponte la meta de llegar a caminar y conducirte sola con la ayuda de Dios. Eso es muy importante, porque ahora lo vamos a ver en la Samaritana. Aunque una persona te ayude, otro ser humano te ayude, o varios te estén ayudando, médicos o hermanos de la iglesia, acuérdate que tú tienes que aprender a caminar sola con el Señor, porque el fin no es que tú estés siempre agarrado de una persona, si esa persona no te lee la Biblia, si esa persona no ora por ti, si esa persona no te explica para siempre, tú no sabes caminar sola. No, la meta es que tú sepas caminar sola. O sea, el problema de eso lo vamos a ver en la próxima clase del ayudador, no es que te da el pescado en la boca todo el tiempo, sino que tú aprendas a pescar. Entonces aprende tú a saberte alimentar con la palabra, a tener tu devocional, a tener comunión con el Señor. Si tú eres una hija de Dios, tienes el Espíritu Santo dentro de ti, tú tienes capacidad y todas las herramientas para llegar al Señor. Al principio, si estás en una profunda depresión, seguro necesitas ayuda y apoyo y contención, como decía antes, como el que tiene una parálisis y hay que enseñarle a que camine. Pero la meta es que logre caminar solo, ¿verdad? Eso es muy importante. Muy bien. Jesús le dice, ve, llama a tu marido y ven acá. Respondió la mujer y dijo, no tengo marido. Jesús le dijo, bien has dicho, no tengo marido, porque 5 maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido. Esto has dicho con verdad. Le dijo la mujer, Señor, me parece que tú eres profeta. Es curioso que Jesús le preguntó, bueno, Jesús sabía de la vida de ella, ¿verdad? Y le dijo, llama a tu marido y ven. Entonces ahí le dio en la llaga del problema de la samaritana. Seguramente ese era su, digamos, sufrimiento, porque una mujer que había tenido 5 maridos, yo no creo que ella era prostituta, yo creo que ella era una mujer que había tenido 5 maridos y había tenido esa desgracia de tener 5 maridos. A lo mejor se le murieron o la rechazaron, que eso también se daba en esa época, pero el tema es que se había casado 5 veces, pobrecita. Qué dolor, qué sufrimiento. Y el que tenía ahora, se ve que no se había querido casar con ella, y sí, y el que ahora tienes no es tu marido. Pobreta. Me imagino que las mujeres del pueblo la criticarían, le dirían que pecadora que era porque Dios la había castigado, que eso era muy normal en esa época, qué habría hecho para tener tanta desgracia. Anda a saber, por eso a lo mejor estaba sola en el pozo, no sé, pero seguro que no era una mujer feliz. Su vida sería muy difícil. Pero el Señor le dio en la llaga. No, he tenido 5 maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido. Y ella le dijo, me parece que eres profeta, porque el Señor conocía toda su vida, conocía su vida. Entonces, eso nos habla de que ella tenía que poner en orden cosas en su vida, que Jesús conocía. A veces es algo relacionado con uno mismo, a veces es con respecto a otros. Dios puede obrar en tu vida y lo va a hacer, si tú estás dispuesto. Pero tú tienes que hacer tu responsabilidad. Puede ser aceptar, puede ser arrepentirte. Por cada una de esas palabras podríamos hacer un estudio. Puede ser pedir perdón, puede ser perdonar, puede ser restituir, puede ser dejar ir, cambiar cosas, alejarte de ciertas cosas. Os dejo esa frase que dice Jesús muchas veces, toma tu lecho y vete a tu casa, le dice al paralítico. El Señor le cura la parálisis, pero le dice, toma tu lecho y vete a tu casa. No le deja que le lleven el lecho porque él ya podía. El Señor le había curado lo que él no podía, que era la parálisis, pero el lecho, agarrarlo del suelo, doblarlo y llevárselo para su casa, eso sí lo podía hacer. Entonces hay cosas que yo tengo que hacer. Por más que Dios haga grandes cosas en mi vida, hay cosas que son de mi responsabilidad. Entonces yo no puedo esperar que las cosas salgan solas. Yo tengo que saber, si Dios me habla y me dice, tienes que hacer tal cosa, o tienes que arrepentirte, o tienes que ir a pedir perdón, o tienes que alejarte de esto, o tienes que dejar ir esto, o tienes que aceptar esto que te está pasando. Pues hazlo, hazle caso a Dios.
porque es lo mejor que puedes hacer. Sé sincero, ella le dijo, no tengo marido. Se ve que estaba viviendo con un hombre y no estaba casada. Entonces, eso es un punto muy importante, ser sincero con Dios, por supuesto, y si te está ayudando a alguien, un hermano que conoce la palabra del Señor, sé sincero contigo mismo, sé sincero con el Señor, porque esa persona para ayudarte necesita saber de qué viene tu depresión. Dios sí sabe, aunque puedes hablar con Él y sincerarte con Dios y le puedes decir todo lo que quieras al Señor, Él no se va a cansar de escucharte, pero Él conoce tu problema, como conocía a la samaritana. Si el que te ayuda te muestra en la palabra la verdad y Dios te habla, escúchale y haz lo que Él dice, o sea, lo que Dios dice, créele a Dios. No siempre Dios te va a decir lo que te gustaría escuchar. Dice en Proverbios, dice en Salmos, que a veces duele la verdad. A veces no es lindo lo que alguien te puede decir mostrándotelo en la palabra de cuál es tu problema, pero escúchalo, porque el Señor habla a través de los hermanos. Muchas veces ha pasado eso y no creas que siempre es por hacerte daño. Tú lo vas a ver, porque el amor se ve. Yo creo que se ve cuando alguien te habla con amor, cuando alguien lo hace con amor. Dijo Jesús en Juan 8:32, un versículo, tenemos que la verdad os hará libres. La verdad siempre nos libera. La verdad de Dios para nuestras vidas nos libera. Eso tenlo por seguro. Vivir mintiéndonos a nosotros mismos y a los demás no nos ayuda en nada. Bueno, no sé si seguir porque ya estamos muy tarde. Capaz que el próximo día podíamos seguir con otros aspectos de esta historia de la samaritana. Os dejo para que penséis hasta ahora en esas cosas que estuvimos hablando. Ya os digo que hay muchas cosas que podríamos decir, muchas cosas que, no sé, aspectos de la depresión. Pero bueno, voy a compartiros el último texto. Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma. Me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite. Mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Lo he dicho de memoria, espero que no me haya equivocado porque lo sé desde que era niña, pero es un salmo hermoso que habla de que a pesar de andar falto de alimento, porque el Señor te lleva a aguas frescas, a pesar de andar en valle de sombra de muerte, el Señor va a estar contigo. Estés bien o estés mal, el Señor va a estar contigo, no te va a dejar. Si eres una hija de Dios, Él está ahí para ayudarte, para consolarte, para darte vida. Perdón que otra vez nos hemos extendido un poco, pero ya os digo, no he podido terminarlo porque era muy largo, o sea, me queda otra parte. Pero bueno, os dejo para que vosotras comentéis lo que os parece. Antes de dejaros, os dejo una tarea esta semana, que me gusta dejaros tarea. Que estudiéis la tentación del diablo a Jesús en Mateo 4 y miréis cuál fue la herramienta que usó Jesús. Ya os lo puedo adelantar. Escrito está. Es un tema que no me ha dado tiempo de hablarlo. Los pensamientos. Nosotros hacemos las cosas o tenemos actitudes de acuerdo a nuestros pensamientos. Si no aprendemos a manejar nuestros pensamientos, somos un desastre en la vida. Nuestros pensamientos es muy importante.
Entonces pueden venir de nosotras mismas o del diablo, malos pensamientos. Entonces, ¿qué hizo Jesús? Todo el tiempo le decía, sí, pero escrito está. Entonces el diablo te puede decir, quédate en la cama hoy porque igual no vale la pena nada de lo que vayas a hacer, porque nadie lo aprecia, porque nadie te quiere, porque tú no vales nada, pero tienes que decir a esa voz, que puede ser tuya, como te digo, puede ser del diablo, no, porque escrito está. Entonces eso te va a hacer siempre de ayuda. Y obedécele al Señor, que tú contrarrestes con textos y con palabra de Dios y te aferres al Señor. Porque el Señor dice, someteos a Dios, resistid al diablo, segunda cosa, y de vosotros huirá. Pero primero te tienes que someter a Dios, tienes que creerle a Él. Entonces, creyéndole a Él, resistes al diablo. Porque tú sola resistiendo al diablo nunca vas a poder, que el diablo es muy poderoso. Entonces, sométete a Dios. Y con eso resistes al diablo. Llegará un momento que el diablo huirá, o sea, el diablo ya te va a dejar en paz. Porque el otro día alguien me decía, no, pero yo soy así, yo siempre voy a tener toda mi vida lucha con mis pensamientos malos y todo. ¿Por qué? Si eres una hija de Dios, no, porque el Señor dice, el diablo huirá. Si tú te sometes al Señor y le resistes, entonces Él va a huir. Es decir, va a llegar un momento que Él ya no va a querer saber nada contigo porque no te puede convencer. Por eso os digo, leer Mateo 4 y mirar qué áreas el diablo atacó a Jesús y cómo Jesús le respondió. Y ya veréis qué de bendición que es. Bueno, no voy a hablar más porque si no, no sé, se nos va a hacer como 2 horas acá el estudio. Ay, hermana, muchas gracias. Muchas gracias por los estudios, por este tema tan importante que, como dije la otra vez, es tan cercano en cada una. Y sea en la familia o sean amigos, conocidos, siempre existe lo de la depresión, ¿no? La ansiedad. Y es bonito saber que al aferrarnos a la palabra, conocemos muchas cosas que antes lo teníamos como desconocidas. Y bueno, realmente es de gran aprendizaje poder, sobre todo, entender la palabra, ¿no? Cuando tenemos al Espíritu Santo que mora en nosotros, es cuando realmente entendemos y aferrarnos a Él, ¿no? Aferrarnos, realmente aferrarnos a la palabra